Sí, profe. Se ve, perfecto. Bien, entonces, ¿está grabando? Informe de todo lo que se está grabando, sí. Ay, toqué algo que me está transcribiendo. A ver, un momento. Descartar. El chat. Un segundo. No me aparece el chat. Participantes. Acá. No me aparece el chat. Activar subtítulos, eso. Detener transcripción. Eso. La transcripción se hace. Mira, toqué transcribir. Y ahora no veo el chat. Las manitos acá. Bien. ¿Me escuchan ahí? No sé qué toqué. Sí, profe. Sí. Bien. La clase tiene que ver, el nombre de la clase dice lesiones de tobillo y tiene básicamente que ver porque no solamente vamos a hablar de la fractura, sino del famoso esguince de tobillo, ¿sí? Del esguince y de la fractura como dos entidades muy grandes. Por supuesto, en el tobillo suceden otras cosas, además de estas dos grandes lesiones, pero vamos a hablar de las que nos interesan y las que son relevantes. Como siempre les digo, es importante conocer lo normal para poder diagnosticar lo patológico, así que acá estamos con la anatomía normal, la parte ligamentaria, en donde acá tenemos una cara lateral, el tobillo, este es el peroné, acá tenemos el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Todo esto es el complejo ligamentario lateral y acá tenemos del lado medial está la tibia, donde tenemos a la tibia y el ligamento deltoideo que tiene un fascículo superficial y otro profundo. Fundamental que conozcamos la anatomía. Nuevamente, la parte ligamentaria, este ligamento que está acá representado, que es el mismo que está representado acá, se denomina ligamento sindesmal o sindesmosis, que une la tibia distal con el peroné distal en su cara anterior y, si lo pudiéramos ver de posterior, en su cara posterior, ¿sí? Nuevamente acá está representado el complejo ligamentario lateral y el complejo ligamentario medial o deltoideo, ¿sí? Esto es lo normal. Esto es un tobillo normal. Esto tengo que entenderlo y reconocerlo para que cuando aparezca lo patológico pueda decir se rompió o le pasó algo. Acá tenemos a una radiografía de frente de tobillo con el malleolo lateral o malleolo peroneo, así se lo denomina. Tenemos a la tibia distal con su malleolo tibial o malleolo medial y tenemos al señor astrágalo acá. La articulación del tobillo es la tibio-peroneo astragalina, vista en esta incidencia de frente, y en el perfil, este es un perfil normal. Fíjense que el astrágalo presenta un domo, así se lo denomina. Fíjense que la formita esta de domo tiene su correlación con la formita de la tibia distal, que la vemos acá, y por transparencia ahí vemos al peroné. El peroné siempre es un poquito más posterior. Entonces, esto es un tobillo normal en perfil y esto es un tobillo normal en frente y es lo que tenemos que reconocer. Vamos a hablar de dos lesiones de tobillo, si bien hay muchas, la más importante, el esguince y la fractura. Empezamos por el esguince, veníamos bárbaro. Hasta que se soltó. 5, 6, acá, bien, está cargando. Mientras tanto, decirles que el esguince, primero recordamos la definición normal, la definición habitual de esguince, que como ustedes recordarán es
un compromiso de un ligamento, de cualquier ligamento que esté por la anatomía, que son muchos. El esguince implica que ese ligamento fue traccionado de modo brusco, más allá de los límites que tolera. Recuerden que un ligamento une dos huesitos a nivel de una articulación, y que si ese ligamento es traccionado de modo brusco puede inflamarse, desgarrarse de modo parcial o romperse totalmente. Y ahí tenemos los diferentes niveles de esguinces. El esguince de tobillo no sale de esa definición, en donde la articulación del tobillo con los ligamentos que les describí recién pueden estar comprometidos. Entonces, un esguince va a tener esta clínica, que es el famoso combo de la traumatología, en donde le va a doler, puede tener tumefacción, puede tener enequimosis o un moretón, y puede tener impotencia funcional, dependerá del grado de esguince. El clásico esguince es el del complejo lateral, como les describí, peroneo astragalino anterior, calcáneo y peroneo astragalino posterior, donde el mecanismo es por inversión, o sea, el piecito se dobla en el sentido que muestra la figura, y entonces se compromete el complejo lateral. A veces se compromete el complejo sindesmal o sindesmosis que señala acá mi puntero, pero lo más frecuente es el complejo lateral. El paciente va a tener dolor a nivel perimaleolo externo, ¿sí? No sobre el maleolo. Si tiene dolor sobre el maleolo, que deberíamos reconocerlo, entonces podemos sospechar que tiene una fractura, porque estamos teniendo dolor sobre el hueso. Pero el esguince tiene dolor alrededor del maleolo externo, ¿sí? Ahí vemos una imagen en donde acá hay un edema, y en este, además del edema, está la equimosis. A veces no es fácil discriminar si le duele sobre el hueso o si le duele a nivel del ligamento, porque hay tanto edema y el dolor es algo tan subjetivo que no es sencillo discriminarlo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Tenemos este paciente que tiene el antecedente, como siempre, la anamnesis es súper importante, entonces el paciente va a decir que me doble el tobillo, me pegaron una patada, clásicamente se dobló el tobillo, viene con este dolor que ustedes van a evaluar, que es del lado lateral, tiene mucha o menos hinchazón, dependiendo de esta clínica, ustedes decidirán pedir un estudio complementario o no. El estudio que correspondería solicitar es una radiografía de tobillo, frente y perfil, incidencias 2, como la mayoría de las veces. La resonancia la vamos a dejar solo para el especialista, no solo el traumatólogo, sino el especialista de tobillo y pie. Como les expliqué, esta es una radiografía normal de tobillo, con su maleolo medial, su maleolo lateral y del astrágalo, y en el perfil, donde reconocemos al astrágalo y principalmente a la tibia distal. Los esguinces tienen una clasificación, que era lo que les estaba comentando. En general es así, en el tobillo es más relevante, que son esas que ustedes ven ahí: un esguince leve, moderado o grave, 1, 2 y 3. Y tiene que ver básicamente con lo que les describí. Si tracciono bruscamente del ligamento, voy a tener que ese ligamento se inflama y duele. Si la fuerza es más importante y más continua, ese ligamento puede tener una ruptura parcial. Y si la fuerza persiste o es más importante aún, el ligamento se va a romper. Y ahí tenemos los 3 grados de esguince. Y la clínica es lo que nos va a determinar cuál es el grado de esguince. Para tratar un esguince, el combo de la traumatología es efectivo. El combo de la traumatología es darle un analgésico, el analgésico antiinflamatorio que ustedes determinen, que manejen mejor. Clásicamente utilizamos diclofenac en 50 o en 75 miligramos cada 12 horas vía oral. Las otras variables otras variables básicas me refiero, ¿no? Puedo indicarle un meloxicam, puedo indicarle un ketorolac, que tiene mucho que ver con el dolor. Puedo indicarle inyectables, depende de muchos factores que tienen que ver más con el paciente que con la patología. Nosotros queremos que haya un analgésico antiinflamatorio dando vuelta de modo regular. Le vamos a indicar un analgésico, le vamos a indicar que se coloque frío, con hielo o con cualquier mecanismo, pero que se coloque frío. Le vamos a indicar que se vende el tobillo, clásicamente que se lo vende desde distal a proximal. Acá vemos que se coloca frío. Acá vemos un vendaje que va desde distal hacia proximal, ¿se entiende? Y le vamos a indicar que haga reposo o que esté con el piecito para arriba para que se deshinche, ¿sí?
Clásicamente acá tenemos una sigla que es en inglés, que dice RICE, o RICE, que está en inglés, que significa Rest, Ice, Compression, Elevation, ¿sí? Reposo, hielo, compresión con la venda y pata en alto, ¿sí? Este es el tratamiento del esguince, grado 1, grado 2, hasta ahí nomás. Si el esguince está en un grado 2-3, que tiene un edema importante, mucho dolor e inclusive un moretón importante, una equimosis extendida, entonces vamos a decidir ya inmovilizarlo, no solo sacarle un poquito de movimiento con una venda elástica, que además comprime, no solo saca movimiento, sino que lo vamos a inmovilizar, y acá tenemos dos métodos para inmovilizar. Como ven, el de la derecha es una bota de plástico conocida como Walker Boot, y el de la izquierda, que es un yeso, una bota de yeso, que en este caso este yeso es un yeso plástico, que los dos nos van a inmovilizar la articulación afectada, que está edematizada y dolida, y esta inmovilización nos va a dar analgesia, desinflamación, y nos va a servir para el tratamiento. Habitualmente lo indicamos en los grados 3. Esta bota, por supuesto, tiene una ventaja sobre la bota de yeso, este Walker Boot, que me permite, que es mucho más liviano, más higiénico, me lo puedo sacar para bañarme, y me permite a mí como médico controlar a este paciente a la semana o a los 10 días para ver cómo está, porque se lo puede sacar, para ver cómo está esa hinchazón, ese moretón, si mejoró, si el dolor mejoró, etcétera, etcétera. En cambio, este yeso, como lo tengo ahí encerrado, hasta las 3 semanas, 4 semanas seguramente no se lo saque. Por supuesto, toda inmovilización luego requiere de algún tipo de rehabilitación, mayor o menor, a veces con kinesiología o simplemente que nosotros luego le indiquemos algún tipo de ejercicio en casa. Hasta acá, esguince de tobillo. Entonces, clásicamente el esguince de tobillo es el lateral, resumiendo, clásicamente el esguince de tobillo es el lateral, tiene diferentes grados, el leve, el moderado y el severo. La diferencia de ellos está en la clínica, que tenga una pata como una empanada de hinchazón o apenas un dolor sin hinchazón, sin moretón. Los tratamientos son los clásicos que ustedes observaron y requerirá de algún tipo de rehabilitación. Hasta acá, esguince de tobillo, un clásico. Del mismo lado puede suceder con el ligamento medial, con el deltoidio, pero es menos frecuente que el tobillo se doble hacia el lado contrario al clásico esguince lateral. O puede tener un Profe, esguince a nivel de la sinesmosis. Sí, decime. ¿en qué caso se hará un abordaje quirúrgico con un esguince de tobillo o nunca se hace? Esa palabra, el nunca y el siempre, para mí son letales. En términos generales, los esguinces de tobillo, fíjate que estamos hablando de una ruptura ligamentaria en las grado 3 de todo el ligamento, ¿verdad? Los ligamentos cuando se rompen cicatrizan. Los tejidos cuando se rompen cicatrizan sin mayor inconveniente. El punto es en qué condición. Si yo tengo, ¿me están viendo acá? Ahí, mis manitos, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Bien, si yo tengo en mis manos que es un ligamento y lo tracciono, es un grado 1 y se inflama. Si lo sigo traccionando, se desgarra de modo parcial y eso va a cicatrizar. Si la tracción y la fuerza continúa, ese ligamento se va a romper. Que los dos extremos de los ligamentos estén acá como los tengo yo a mis manitos, acá en el medio se va a generar todo un tejido cicatrizal y fibroso que va a darle continuidad a esta soga, pero por supuesto no en las mismas condiciones de tensión que la original. Esa rehabilitación y ese tejido que cicatriza puede cumplir la función del ligamento original en la gran mayoría de las veces sin mayores inconvenientes y lo hace muy bien. Son en ligamentos muy puntuales en donde uno tiene que decir, no, estos dos ligamentos hay que unirlos como corresponde para que vuelvan a tener su función sin inconveniente. O no, este ligamento acá, por más de que tenga un desgarro completo, como el grado 3 del esguince de tobillo, puede cicatrizar y con rehabilitación esta función va a ser igual de competente y no va a necesitar algo quirúrgico. En términos generales, y no voy a poner ni el siempre ni el nunca, las rupturas ligamentarias de tobillo traumáticas de este tipo, o sea, el esguince grado 3, no es quirúrgico. Si se rompe un ligamento, por ejemplo, como el de la rodilla,
sí es quirúrgico, principalmente el cruzado, por ejemplo. El cruzado anterior de la rodilla se rompe y la verdad que por más rehabilitación que hagas, te permite caminar, pero no te va a permitir correr ni saltar. ¿Se entiende? Básicamente el esguince de tobillo tiene indicaciones muy puntuales para ser quirúrgico y es reparo del especialista. En términos generales no se opera. Y el esguince de tobillo más frecuente, que es el externo, el del lado externo, no se opera en términos generales. Obviamente siempre hay excepciones y hay cirujanos con su librito. ¿Estamos, doctor? Gracias. Se entiende. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Salimos de esguince. Salimos de esguince y pasamos a la fractura de tobillo. Bien, otra vez les estoy recordando acá la anatomía porque es importante para una eventual clasificación. En esta imagen anterior tenemos del lado lateral, que acá está el peroné, el complejo ligamentario externo y el complejo ligamentario interno o deltoideo. Y acá tenemos la señora sindesmosis o el ligamento sindesmal. Las fracturas de tobillo habitualmente ocurren por un traumatismo indirecto. La imagen que les estoy mostrando claramente no es indirecto. Acá está yendo con un hachazo, para lo cual es un traumatismo directo. Pero el más frecuente es el indirecto, o sea, la inversión que les mostré antes. Ahí, fíjense, en esa imagen se está el tobillo con una inversión forzada, entonces la fuerza, en vez de llevarse puesto al ligamento, se lleva puesto al hueso, ¿sí? Entonces fractura el hueso y ahí tenemos, este es el ligamento, este es el mecanismo indirecto que es el más frecuente, este es el menos frecuente. Entonces ahí vamos a tener una fractura clásicamente del peroné, o sea, del malleolo externo. La clínica es la misma que la del esguince y en teoría un poquito más grotesca, ¿sí? Edema, tumefacción, dolor, hematoma, impotencia funcional. Profe, es parecido a lo que me dijo antes, sí, pero acá es mucho más grotesco. Fíjense esta pata lo que es, el edema que tiene. Esta tiene un edema marcado, puntual acá, y esta tiene un edema más disperso, pero con un gran moretón. Por supuesto no sirve el antecedente, estaba jugando y me golpeé, estaba jugando y me pegaron una patada. Difícil saber acá en esta foto si le duele sobre el hueso o si le duele alrededor del peroné para saber si es el ligamento. Entonces, esta clínica y esta clínica se merece una radiografía. Se merece una radiografía de tobillo, como ustedes saben, de frente y de perfil en sus incidencias, y a veces requiere de una tomografía, nuevamente reparo del especialista y no de ustedes. Fíjense esta radiografía, vamos con esta radiografía, fíjense acá en este frente de tobillo, vemos que acá donde está mi mouse hay una solución de continuidad, o sea que tiene una fractura del malleolo medial y acá hay una fractura del peroné y ahora vamos a ver de qué tipo. Acá en el perfil se ve esta línea que ven acá. Yo lo estoy viendo re chiquito, así que me está costando señalárselos, pero es por acá. Acá tenemos otro ejemplo. Si ustedes recuerdan la imagen normal del peroné y del tobillo, acá tiene la fractura, pero igual este está muy acortado y está medio en chanfle. Así que por acá está la fractura. Y acá está la otra fractura, la del malleolo medial, ¿sí? Veamos. Otro ejemplo, fíjense, el señor peroné está divino, pero el malleolo medial tiene una fractura a este nivel. Bien, entonces, las fracturas de tobillo también se clasifican y la clasificación es en relación al peroné. La clasificación es en relación al peroné, a qué nivel del peroné está la fractura, lo vamos a clasificar. Fíjense, ¿quién es el que lo determina? La sindesmosis. Este ligamento que está acá es el que me va a decir los 3 tipos de fracturas que existen en el peroné, o sea, en el tobillo.
por debajo, o sea, a nivel distal de la sindesmosis, entonces me decían algo. Por debajo de la sindesmosis a distal están las fracturas tipo A, que son infrasindesmales. Las que son a la altura de la sindesmosis, recordamos la sindesmosis es el ligamento, son las transindesmales, y por encima, proximal de la sindesmosis, están las suprasindesmales. Fácil, ¿no? Fíjense que acá está representada una estructura que no les mencioné antes, que es la membrana interósea. Acá está representado el complejo ligamentario externo, que no está alterado cuando hay una fractura, la gran mayoría de las veces, y el complejo medial, que a veces sí está afectado y otras veces no, o también conocido como el deltoides. Infrasindesmal, transindesmal, suprasindesmal. Clasificación de fracturas del tobillo. Esto no me interesa. Acá, fíjense, las tipo A dijimos que son infrasindesmales. Acá está en el dibujito representado el peroné, la membrana interósea, la sindesmosis, el complejo ligamentario externo. Me interesa que vean estas dos imágenes. Infrasindesmal, la fractura sobre el peroné. Acá está la fractura infrasindesmal, el ligamento está sanito. La sindesmosis está sanita, la membrana sana. Y en este otro ejemplo, la fractura también es infrasindesmal, el ligamento está sanito, pero acá ya hay una alteración del malleolo medial. Esta es una infrasindesmal tipo A. La tipo B acá ya está alterada, ya está a nivel del peroné, la fractura a nivel de la sindesmosis. Fíjense que acá ya está representada que el ligamento está alterado, roto. La membrana interósea está sanita. Y del lado medial puede ser que haya una fractura o puede ser que haya una ruptura del ligamento. Pero acá el peroné nos determina que es transindesmal, es una tipo B. Ejemplo, acá está la fractura por acá, que es difícil de ver en un frente, pero en un perfil se ve perfecta. Fíjense, acá está, oblicua, clásicamente oblicua. Y de este lado, este espacio donde entra todo mi mouse está muy ancho. Si ustedes recuerdan después, fíjense, una imagen del tobillo de frente, este espacio no es ancho, es bien delgadito como este. Entonces acá inferimos que el ligamento deltoideo se rompió. Lo que nos determina cómo clasificamos esta fractura es este componente. El peroné, que está a la altura de la sindesmosis, acá vemos que está el peroné roto. Otro ejemplo, fractura a nivel de la sindesmosis, ¿sí? Este perfil no suma. Y las tipo C, fíjense, la sindesmosis está rota. El peroné está roto por encima de la sindesmosis. Y fíjense que acá la membrana interósea ya está representada y comprometida. Así que también está alterada. Sindesmosis rota, fractura de peroné suprasindesmal. Y del lado medial está representado con una fractura. Pero el que me interesa para clasificarlo es el peroné. Este es un poquito más complejo, dice que a nivel del peroné proximal, acá estamos hablando todo distal, a nivel del peroné proximal, si hay una fracturita, la fuerza descendió por la membrana interósea, rompió la membrana interósea, rompió la sindesmosis, como ven acá, y se vino hasta acá y rompió el ligamento deltoideo. Esto es una lesión muy puntual que tiene nombre propio, que es una lesión de Meissonner, que tiene lesión del ligamento deltoideo, lesión de la sindesmosis, la fuerza pasó por todo este espacio acá, desde la fractura del peroné proximal. Esta lesión es muy frecuente que pase desapercibida, porque nosotros vemos este tobillo hinchado y doloroso, y le hacemos una radiografía de tobillo, y nos olvidamos de que puede existir esta lesión, y si nosotros le tocamos, esto es a la altura de la rodilla, chicos. Entonces, si nosotros le tocamos a nivel proximal, o un poquito más distal apenas, el paciente le va a doler porque tiene una fractura. Lesiones tipo C, suprasindesmales. Fíjense acá. Fractura de peroné, acá está la sindesmosis, suprasindesmal, no hay duda que la sindesmosis voló acá, inclusive afectó el ligamento medial, pero acá tenemos una suprasindesmal. Y fíjense en esta.
esta imagen de tobillo frente, este espacio otra vez, del lado medial es este espacio, mi mouse entra, mi lucecita entra completa y no debería entrar completa, porque tiene que ser de este ancho. Significa que acá hay una lesión del ligamento del tobillo, la fuerza vino por acá, rompió la membrana interósea, y acá hay una fractura del peroné proximal. Esta es la tibia proximal. Lesión de Meissonier tipo C. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas de tobillo? Lo más importante a tener en cuenta, primero y principal, es que el tobillo es una articulación. Nosotros queremos que las articulaciones queden lo más anatómicas posibles. O sea, si mi manito, es la superficie articular y se rompe y me queda un escalón, no quiero que me quede un escalón, quiero que me quede lo más anatómico posible a lo anterior. Porque si en una articulación la fractura queda con un escalón, ¿se entiende cuando digo con un escalón, no? Que no... Con un escalón. Si esa fractura queda con un escalón, ¿qué me puede llegar a suceder en el futuro en esa articulación? ¿Que desarrolle qué cosa? Pseudoartrosis. Pseudoartrosis dicen por ahí. ¿Alguien opina distinto? Qué dolor de cabeza. Me pueden escribir por el chat, que no sé dónde lo veo, pero me pueden escribir por el chat. Ah, lo veo acá. ¿No? Pseudoartrosis, como definición, es la falta de consolidación. Un hueso que se rompió y no pegó, eso es una pseudoartrosis. Si yo tengo una fractura que consolidó o que pegó con un escalón, o sea que no consolidó anatómica, ese escalón en esa articulación que todo el mismo tiempo se está moviendo, me va a desarrollar a futuro una artrosis, o sea, un proceso degenerativo. Existen las artrosis primarias, que se dan todos nosotros cuando tenemos muchos años, o las artrosis secundarias cuando tenemos una fractura en una articulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Artrosis, primer examen. Entonces nosotros queremos que las fracturas de tobillo nos queden lo más parecidas a lo que estaban antes de que le pase semejante trauma. ¿Sí? Si la fractura es sin desplazamiento, como dice acá, entonces podemos hacer el tratamiento conservador, que es no quirúrgico, que es inmovilizar esa articulación para que consolide la fractura y no tengamos mayor inconveniente. La inmovilizamos que no mueva, puede ser con un walker boot o con una bota de yeso, como ven acá, aproximadamente entre 6 y 8 semanas, es el tiempo que tarda en consolidar una fractura de tobillo, tiempos más, tiempos menos, ya lo maneja el especialista. Y luego, por supuesto, como tuve 6 semanas mi tobillo sin mover acá adentro, imagínense que eso genera una hipotrofia muscular, una rigidez articular, que luego voy a querer rehabilitar sin duda. ¿Sí? Pero esto es porque la fractura está como una linita, o sea, solo la línea veo y no se desplazó ni nada parecido. Si la fractura está desplazada, o sea, hay un escalón, entonces voy a querer operarla y dejarla lo más anatómica posible. O si le hice una maniobra para que la fractura pierda ese escalón, luego voy a tener, la reduzco y luego le hago una radiografía control y esa reducción se perdió, entonces también voy a tener que operarla para que me quede lo más anatómica posible. Si opero una fractura de tobillo, clásicamente le coloco placa con tornillos o tornillos solos. ¿Ven? Por ejemplo, acá había una fractura del malleolo medial y le pusieron 2 tornillos. Este es un frente y los 2 tornillos están superpuestos y en el perfil acá se ven. Acá tenemos otro ejemplo con una placa con tornillos, seguramente la fractura estaba por acá. Acá tenemos otro ejemplo en donde le ponemos una placa con tornillos al peroné para contenerlo y una placa, y unos tornillos al malleolo medial. Otro ejemplo, placa con tornillos. Otro ejemplo, placa con tornillos. Es lo clásico. Fíjense, acá tenemos otra fractura, placa con tornillos.
Esto no me interesa que lo sepa. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas de tobillo? Bueno, que como lo opero, como toda infección, pueda tener una infección quirúrgica, por supuesto. Lo opero y se me infectó la herida. Bueno, no tengo que volver a operar para limpiar la herida o solamente antibióticos. Consolidación viciosa. Consolidación viciosa es que la radiografía de control se hace luego de las maniobras de reducción. Si no opero, si tengo la fractura, tiene un leve desplazamiento, le hago una maniobra de reducción, lo inmovilizo con un yeso y luego de inmovilizarlo con un yeso, le hago una radiografía de control para ver cómo me quedó. Sí, absolutamente. Eso es en el tratamiento no quirúrgico, ¿no? Si me quedó poco feliz en esa reducción y yo no me di cuenta, puede ser que consolide la fractura, pero me consolidó mirando al sudeste. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos una de las complicaciones, que es la consolidación viciosa. Y si esa fractura no consolidó, estamos en presencia de una pseudoartrosis. Y si esa fractura consolidó de modo vicioso y me quedó un escalón, voy a tener a futuro una artrosis, o sea, un cambio degenerativo de la articulación de modo postraumático, ¿sí? Esto está colocado de modo de mayor frecuencia a menor frecuencia, ¿sí? Es poco frecuente la artrosis de tobillo. El tobillo es una articulación noble que se la banca bastante bien. Esto es un tobillo normal y esto es un tobillo artrósico. ¿Se acuerdan las condiciones para decir que tenemos una artrosis? ¿Cuáles eran? ¿Me dicen y me hacen feliz un ratito? Signos radiológicos de artrosis. ¿Me dicen? ¿Me escriben? Pinzamiento, era Muy osteofitos, bien. Geodas geodas, sí, Geodas, great. y Bueno, dolor. esclerosis. ¿qué más? Esclerosis. Esclerosis, muy bien. Bien. Acá lo más grosero que es el pensamiento, ¿no? Fíjense, no hay luz articular, ¿cierto? Acá sí y acá no. O sea que este tobillo tiene una artrosis sin lugar a dudas. Es más, no creo que se mueva ese tobillo. Bien, ahí estamos. A ver qué más tengo. ¿Alguna pregunta con respecto a fracturas de tobillo? ¿Cuáles eran las maniobras de reducción? ¿Cómo? Las maniobras de reducción, ¿cuáles eran? Las maniobras de reducción van a depender de... no sé qué entienden por maniobra de reducción. Esperen que me voy a quedar sin batería. Un segundo. Ahora ya me pongo a hacer algunas maniobras. Las maniobras de reducción tienen que ver con para qué lado está la fractura cuando la recibimos. Si la fractura está desplazada y está en valgo, Chan, qué pregunta, está en valgo, voy a hacer una maniobra sobre el tobillo para llevarlo hacia el lado opuesto, ¿sí? Y eso es una maniobra de reducción. Estoy hablando de una maniobra sobre el tobillo hinchado y doloroso, entonces le hago una maniobra de reducción, lo mantengo en esa posición, le hago un yeso, lo mantengo ahí el yeso para que se seque y me mantenga el tobillo en la posición que yo quiero, y le hago una placa control. Si la placa control me muestra que eso que estaba totalmente desplazado está en su lugar, lindo y bonito, me quedo conforme. Lo habitual es que no. Lo habitual es que si un tobillo tiene una fractura y está desplazada, es muy difícil que con una maniobra vuelvas a restaurarlo, vuelvas a restaurarlo, digo bien, de modo anatómico. Es muy difícil, más el tobillo. Pero de todos modos, por supuesto, no voy a dejar que ese tobillo esté esperando una cirugía mirando al sudeste. Lo voy a poner en su lugar lo más cercano posible, le voy a hacer una bota de yeso y voy a hacer que espere la cirugía lo más alineado posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas? Profe, ¿qué tal? Buen día. ¿Ya? Tengo una consulta. A partir de esta consolidación viciosa, además de tener riesgo de complicación, la artrosis, ¿puede ser que haya una disminución del rango de movimiento? Quizás o no. Sí, claro. Sí, 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 puede haber.
rigidez, disminución del rango de movimiento, como dice el doctor, y dolor, ¿sí? Porque lo que no quedó anatómico empieza a haber pinzamientos o roces en algún otro lugar. Recuerden que esta articulación está formada por 3 huesos, 3 tipos tienen que coordinar, no como la muñeca o no como la rodilla es tibia y fémur, ¿sí? Acá hay 3, que los 3 tienen que laburar en conjunto y coordinados, y entonces en una conciliación viciosa va a haber algún pinzamiento o algún roce en algún lado, y eso genera dolor y limitación en la movilidad, o también conocido como rigidez, como dice el doctor, ¿sí? Gracias, profe. El motivo de consulta va a ser dolor, no va a decir que muevo poco el tobillo, son los menos. Los que dicen muevo un poco el tobillo son los que hacen actividad física, porque están todo el tiempo mirando cómo mueven para acá, para allá, y entonces consultan por rigidez y movilidad y dolor, ¿sí? Un segundo. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? En caso que sea en cara interna en lugar de externa, ¿hay alguna clasificación o siempre hay lesión del peroné? Se me cortó. ¿Me volvés a repetir la pregunta? Sí, si la lesión solo se produce en la cara interna y no hay lesión del peroné, ¿eso hay otra clasificación o directamente no se utiliza esa? La clasificación que te acabo de mostrar está basada en todo lo que ocurre sobre el peroné. Puede existir que solamente se fracture el maleolo medial, como vos decís, entra dentro de las fracturas del tobillo, pero es un capítulo que no corresponde que ustedes lo entiendan. Tranquilos. Muy bien, gracias. Preguntas. Miren acá. ¿Ven? Cuando yo les digo mirando al sudeste, este es un mirando al sudeste. ¿Qué ven acá? ¿Cuál sería el diagnóstico de ustedes? Dale. Una fractura expuesta. ¿Cuál sería? Gracias por alegrarme la mañana otra vez. Una fractura expuesta, chicos, no hay duda de eso. Ese señor blanquito que está ahí, ¿quién es? ¿Quién es el señor blanquito? Insuficiente calidad en las redes y la calidad... Voy a apagar la cámara. Opción A es el escafoides. Opción B es la rótula. Opción C es el astrágalo. ¿Qué dicen? El astrágalo. Great. Bien, es el astrágalo. El astrágalo de nuestro amigo el tobillo. Fíjense, esto es una pata que está mirando al sudeste. Es una fractura expuesta a nivel del tobillo. ¿Y cuál es el tratamiento de esto, chicos? Dale. ¿Cuál es el tratamiento? Limpieza Dale. mecánica, ¿Cuál es limpio, quirúrgico? nueva cirugía. Toalé quirúrgica. Esto es quirúrgico, no hay duda, ¿verdad? Queremos llevarlo a quirófano. ¿Sí? Acá, ¿qué hago? Lo voy a alinear, apenas lo voy a alinear, un poquito, ¿sí? Porque el pulso, ¿de qué lado está el que me saca el sueño? Dale. Medial. Es que medial, perfecto, es el que está siendo apretado en este momento, ¿verdad? ¿Están ubicados? Esto es lateral, esto es medial, entonces lo voy a alinear apenas, le voy a tirar un poco de fisio, le voy a poner una gasa, un apósito estéril, lo voy a vendar y lo voy a alinear apenas, digo apenas porque si lo alineo totalmente como yo quisiera o lo reduzco, como hablábamos con el doctor, que tengo que llevar todo esto para este lado, voy a hacer que todo eso se meta otra vez, ¿se acuerdan? Y dijimos que no queremos que eso suceda, ¿cierto? Así que fractura expuesta de tobillo, no hay duda que el tratamiento es quirúrgico. Posibilidades de que este tobillo haga una infección, todas. De que haga una artrosis en consecuencia, todas. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo, no es el mismo tobillo.
porque acá la lesión está al lado medial, ¿lo ven? Esto es medial porque acá está la luz, ¿sí? ¿Qué más tengo acá? Bien, ¿algo más? Bien. ¿Preguntas? En la parte anterior también tenía lesión, ¿no? Es toda anteromedial la lesión de la última foto. Sí, perfecto. Es anteromedial. Hay que controlar acá a qué otra cosa noble que pasa por ahí. Chan. Pregunta difícil, ¿qué hace, profe? Che, no me deja... Hay tanta cosa una vez. ¿A quién pasa por acá adelante? Noble. Que le tiene que sacar el sueño. Vos. El pulsopedio. ¿Sí? El Perdón, pulsopedio que es... me salen los de la mano y no los del pie. El pulsopedio La arteria es pedia. rama arteria pedia. Sí, correcto. Bien, ¿preguntas de esto, chicos? Vamos, 40 minutos, ¿puedo ya? Es un montón. Bien, preguntas, acabo de hablarles de esguince de tobillo, que es una lesión muy frecuente el fin de semana, vienen de jugar al fútbol y eso es una consulta muy frecuente, duele acá, radiografía de allá, si vemos una radiografía normal, es un esguince, salvo cuestión grotesca. Bien, preguntas. Estamos ahí bien, la imagen que tengo, compartí un power distinto, ¿lo ven? No sé por qué desaparece. Acá está el chat. Dice lesiones de Aquiles. Excelente. Lesiones de Aquiles. Vamos con él. Nuevamente. Aquiles, y tenemos que recordar la anatomía. El Aquiles es el tendón más fuerte de toda la anatomía. El más fuerte. El Aquiles es la conjunción de los gemelos, medial y lateral, los gastrocnemios, y del sóleo, que es un bife enorme y bien grueso, que está en el plano más profundo, en la cara posterior de la pierna. Acá arriba son 3 y luego abajo se hace este tendón y se inserta en el calcáneo en la tuberosidad mayor. Hasta ahí nada nuevo que les haya contado. El Aquiles puede tener dos tipos de lesiones, que se rompa o que se inflame y duela. ¿Sí? El Aquiles tiene algún tipo de problemita técnico que a los 5 o 6 centímetros aproximados de su inserción, su vascularización no está tan buena. ¿Sí? Entonces al tipo no le llega sangre, entonces ante cualquier presión que no le gusta demasiado, plaf, se puede llegar a romper. Clásicamente lo hace a esa altura. Entonces, vamos a hablar de ruptura, que es lo que me interesa que conozcan y que vean. La ruptura del tendón trae como clínica que el dolor es brusco, que habitualmente está en una actividad física, que tiene esta frase que es increíble cómo la repiten los pacientes, dice, leyó el libro, me pegaron un piedrazo, que se hincha el tobillo, y esto va en contra de llegar a un diagnóstico, y que la maniobra de Thompson, que se las voy a mostrar, es positiva. ¿Por qué digo el edema de tobillo va en contra de que lleguemos a un diagnóstico? Porque el paciente puede tener, no digo que siempre, el tobillo hinchado, y como nosotros lo vemos de adelante al paciente, le miramos el tobillo, está hinchado, ahora que sé que hay esguince de tobillo, le toco los malleolos, medial y lateral, y me olvido de toquetear atrás. Y si encima no lo interrogué en qué contexto y cómo le pasó lo que le pasó, y no logro obtener la frase, me pegaron un piedrazo, me di vuelta a buscar quién era y no encontré a nadie, o me pegaron una patada de atrás y no encontré quién me la pegó, es clásico, esto es increíble como lo relatan, y si no hice esa anamnesis y solo me quedé mirando el tobillo de adelante, la lesión va a pasar desapercibida, lo cual es un enorme error. Y pasa mucho. Habitualmente en una actividad física, a veces puede ser que estén caminando solamente, son los menos, el dolor es brusco, esto antes no dolía, y la manera de Thompson que se las voy a mostrar. Fíjense el examen físico de este paciente. ¿Qué diferencia ven entre la imagen de la derecha y de la izquierda?
La de la izquierda tiene inflamado por entre los maleolos en la parte posterior. Y está como caído la punta del pie. En el de la derecha no está inflamado y está levantada la punta del pie. Perfecto. Lo más relevante, más allá de la hinchazón o no, que podríamos llegar a verla o no, es la posición. En el de la izquierda puedo decirles que está en 90 grados. ¿Me siguen? El de la derecha no está en 90 grados. Está, como dice la doctora, con la puntita del pie más hacia arriba. Esa puntita del pie más hacia arriba es porque el tendón tiene la tensión habitual y normal y entonces hace que el piecito esté en esa posición. Entonces, ya con hacer solamente la maniobra de poner el paciente boca abajo en decúbito ventral y doblar la rodilla y mirar la pata, ya voy a tener un montón de información. Esta maniobra tiene un nombre propio, que es solamente mirarlo y hacer eso, pero por supuesto no me la acuerdo. Lo otro que van a ver, esperen, es la maniobra de Thompson, que ahora les voy a mostrar, que consiste en apretar los gemelos. Acá lo que está haciendo el operador es palpándole el Aquiles, ¿sí? Que cuando está roto, ustedes van a palpar un gap, literal, van a palpar un gap de ese cordón. Porque ustedes ahora tóquense el Aquiles, y es un cordón, una cuerda grotesca, que no tiene ningún gap. ¿Sí? Ustedes tóquense el Aquiles ahora y van a tocar una cuerda gruesa. Lleven la punta del pie hacia flexión dorsal y van a tocar una cuerda gruesa. Cuando está roto se toca un gap grotesco, que además le hace doler al paciente. Y la maniobra de Thompson consiste en comprimir la masa de los gemelos a esta altura y que el piecito haga flexión plantar. Ahora se las voy a mostrar. Lo que pasa es que tengo que hacer 3 maniobras para eso. Profe, ¿qué es Para el gap? conectar y desconectar. Un gap es un agujero. Sería como un agujero. O sea, vas tocando... otra manera no se me ocurre. Vas tocando y de repente encontrás como si fuese un agujero, literal, una depresión sobre esa cuerda que ahora te estás tocando, que es el Aquiles. Ahora te estás tocando el Aquiles y está bien tenso en toda su longitud. Entonces, cuando está roto, vos vas tocando el Aquiles y tocas como un pocito, ahí está, como un pocito, y ahí es donde está roto, ¿sí? Es bien notorio, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora les muestro un video de eso. Ustedes llegan al diagnóstico de una ruptura del Aquiles sin más que la clínica que les acabo de contar. No requiere nada más. Es grotesco el diagnóstico. Si ustedes llegan al diagnóstico, saben que deben, en la guardia, inmovilizarlo para que le deje de doler a este pobre paciente, decirle que no pise, darle un analgésico, indicarle reposo y mandarlo al traumatólogo de guardia. ¿Es urgente? ¿Tiene que salir corriendo? No, primero porque no puede correr y segundo, no es urgente, ¿sí? Dice valva de yeso en equino. ¿Te acuerdan lo que es una valva de yeso? ¿Alguno me puede decir qué es una valva de yeso? ¿No? Es como un molde de yeso, pero solo de un lado que no está completo. O sea, en Exacto, este el caso famoso podría ser medio de la yeso. parte posterior. Sí, habitualmente es de la parte posterior. En todas las valvas de yeso del miembro inferior son en la parte posterior. Y en equino significa que tiene que estar el pie en flexión plantar. En flexión plantar. ¿Para qué? Para que relaje ese tendón, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Me llega a mí este paciente que maravillosamente ustedes diagnosticaron en la salita. Me dije, mirá qué bien los doctores cómo diagnosticaron una ruptura de Aquiles. Entonces yo le voy a decir al paciente, mire, paciente de 30 años, en etapa laboral, vida productiva, le voy a decir, mire, lo ideal es que usted se opere. O sea, ir y suturar los dos extremos de esa cuerda que se rompió. Eso se denomina tenorrafia, ¿sí? La sutura de un tendón es tenorrafia. De modo abierto o de modo cerrado, que ahora se los voy a mostrar, y existe la posibilidad de que uno decida no operar a este paciente y solamente inmovilizarlo en pacientes, por ejemplo, diabéticos,
con artritis reumatoidea, porque la calidad de los tejidos no es la mejor para la cicatrización, lo mismo que los diabéticos, pacientes varicosos en esa zona, pacientes insuficientes vasculares en esa región, que es preferible no andar tocando demasiado porque podemos generar más daño y después comprar más complicaciones. Entonces, a esos pacientes que por ciertas condiciones decidimos no operarlos, lo vamos a inmovilizar con una bota de yeso, ahora sí, una bota cerrada, en equino, o sea, con flexión plantar, para que esperemos a que esos dos extremos se unan y cicatricen, ¿sí? Por supuesto, cualquiera de los dos procedimientos luego va a requerir de una rehabilitación porque estamos hablando de tiempos de inmovilización prolongados, más de 6 a 8 semanas, ¿sí? Fíjense, esta es una imagen de una tenorrafia a cielo abierto. A cielo abierto es que yo hice una incisión, abrí el foco de la ruptura, como ven acá, está roto. Este es el talón, esta es la pierna, de este lado el izquierdo es proximal y acá está el talón y el piecito. El paciente está boca abajo, por supuesto. Acá vemos que localizan la lesión y acá vemos cómo, esta es otra imagen de otro piecito, cómo está hecha la reparación, la sutura, ¿sí? Falta en esta cirugía ahora cerrar la piel arriba de esta reparación, ¿sí? Bien. El video se los muestro después porque si no voy a tener que cortar. Preguntas sobre las rupturas del Aquiles. ¿Le tengo que sacar una ecografía para hacer el diagnóstico? Y la verdad que no, con estas 3 maniobras es más que suficiente. ¿Le tengo que hacer una resonancia? Y la verdad que no. Ningún estudio va a sumar más que lo que ustedes palparon. Porque ustedes le hicieron una maniobra de Thompson que dice que es positiva y el ecografista escribe que tiene solución que el tendón está sano, ¿y qué hacemos? ¿Nos creemos a nosotros o le creemos al ecografista? O le piden la resonancia y dice que el tendón tiene fibras de continuidad, que está todo bien, y ustedes le hicieron la maniobra y no funciona. ¿Qué hacemos? Preguntas, ruptura del Aquiles. La maniobra de Thompson es la que se hace flexión plantar Avanzo. y después ¿Preguntas? levanta y después, si uno aprieta en los gemelos, hace la flexión plantar y después vuelve a subir con dorsiflexión. Al soltarlo. Se escucha entrecortado. ¿Querés escribirlo en el chat? Tengo el video de la maniobra de Thompson. Lo que pasa que tecnológicamente me implica bajar esto, abrir el otro. Ahora cuando termino la charla esta se los muestro, ¿sí? Les dije que el tendón de Aquiles no solo se rompe. Compruebe su conexión a internet. El tendón de Aquiles no solo se rompe, sino que además se puede inflamar o se puede alterar en su estructura y generar dolor. O sea, tener una tendinopatía. Pueden ser a nivel de la inserción o a nivel del cuerpo del tendón. La clínica es que le duele y que se inflama. La maniobra de Thompson es al apretar los gemelos ver si hace flexión plantar, ¿no? Correcto, doctora, eso sí. Cuando ustedes apretan los gemelos, da una flexión plantar. Pues en ustedes mismos que eso es lo que sucede, es lo normal. Las tendinopatías, el Aquiles duele y entonces ustedes tienen que buscar, no, pero no se golpeó, pero no tiene dolor brusco, al contrario, este paciente dice, me viene doliendo siempre, está hinchado, me duele. Entonces ustedes tienen que buscar antecedentes metabólicos, por ejemplo, que este paciente tenga ácido úrico alto, o que tenga colesterol alto, o que tenga una artritis reumatoidea, por ejemplo. Y le van a pedir acá sí estudios complementarios. Acuérdense, este es un dolor de un par de meses ya, no es algo brusco como lo anterior. Le van a pedir una radiografía, le van a pedir eventualmente una ecografía o se le puede pedir una resonancia. Pero no al dolor brusco. No sé si llegan a verse bien en estas radiografías. Acá se ve como una estela de cositas blancas.
¿Se ve, chicos? Como unos cuernitos. ¿Lo ven? Igual esto acá tiene un cuernito. Y esto sobresale, pero acá se ve como una estela. ¿Se ve? ¿O solo se ve mi mouse? No se ve el puntero. No sé. Ah, ¿el puntero no se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Ahora? Acá se ve como una estela en la radiografía, debería verse. Créanme, acá sí. Yo puedo señalarles que por acá está el tendón de Aquiles, porque significa que este tendón hizo procesos de inflamación, desinflamación, y en ese tejido se depositó. Para que yo lo vea en una radiografía un tendón, es que se calcificó, porque tiene depósitos de calcio, ¿se entiende? Lo mismo que una arteria puede tener depósitos de calcio, y entonces la van a ver en una radiografía, que no deberían verla, porque es partes blandas, ¿sí? Fíjense, esta es una resonancia en donde identificamos el astrágalo acá, la tibia distal acá, el calcáneo, este es el tendón de Aquiles, acá vengo, están viendo mi puntero, ¿verdad? No, el puntero no. Sí, ¿lo ven? Yo lo veo, profe. ¿El puntero Yo no no lo veo el ven? puntero. Ah, gracias, gracias. Lo tengo acá en rojito. Este es el tendón de Aquiles, y fíjense que en el cuerpo hay una imagen acá que sería una imagen nodular. O sea que esta es una tendinopatía no insercional. ¿Por qué? Porque lo insercional debería estar acá. Y cuando ustedes examinan a este paciente, ustedes lo van a palpar a este nivel, algo más engrosado el tendón. Claramente este tendón tiene una alteración. ¿Qué es lo normal, profe? Y que todo el tendón sea negro. Fíjense esta resonancia, otra. Tibia distal, astrágalo, calcáneo, el tendón de Aquiles está acá. Así es lo normal, que se tiene que ver homogéneo y negro. Sin embargo, en su inserción, el tipo está con todo este famoso edema óseo, y esto duele un montón. Y acá tiene una bursitis, porque acá hay una bursa y está inflamada y por eso se ve blanquito. ¿Sí? Entonces, esta es una tendinopatía insercional. Y la otra que les mostré es, como está en el cuerpo del tendón, no insercional. Acá no van a tocar grueso al tendón, sino que van a tocar muy doloroso en donde se inserta en el calcáneo. Tratamiento de las tendinopatías: analgésicos, kinesiología, frío, porque estamos hablando de procesos inflamatorios, ejercicios de elongación, lejos esto es lo más importante para un Aquiles, y en principio reposo deportivo. Mala calidad de conexión. ¿Qué más les tengo que mostrar? Dejar de compartir. Dejar de presentar. Dejar de presentar. Preguntas de Aquiles, mientras busco la imagen y ver, espero que la calidad de la internet me deje mostrarles el video. El video que no encuentro, por supuesto. Acá, ¿no? Acá. Ahí están viendo mi... ¿Están viendo mi escritorio? ¿Qué están viendo, chicos? ¿Video Sí, están escritorio. viendo? Sí. ¿Cargó el video? Ahí sí. ¿Se ve el video, chicos? Bien. Fíjense, paciente en decúbito ventral. Ay, no sé si se ve lento. ¿Se ve lento? No, profe, se ve bien. Bien, entonces, ahí voy otra vez. Paciente que está boca abajo. Miren, del pie izquierdo aprieto los gemelos y no se mueve el piecito. Y aprieto el lado sano y ¿ven cómo se mueve? Y ahí lo toco y ese es el famoso gap que el doctor me preguntaba. Y que le estoy haciendo doler, por eso se mueve el paciente. Y ahí está la doctora que quiere comprobar, eso es una alumna. Vamos otra vez. Aprieto los gemelos y la pata no se mueve. Sí, se mueve un poco. No, comparemos. ¿Ven que el otro se mueve? Y ahí está el gap. ¿Ven que hay una depresión? Porque ustedes, si se tocan su tendón, esa depresión no existe. Ustedes tienen una cuerda. ¿Se entiende?
¿Se entendió la maniobra? Sí, profe. Hola. Sí, busquen en la internet maniobra de Thompson. Dejar de compartir. A ver cómo salgo acá ahora. Acá. Esa maniobra es... dejar de compartir. Profe, ¿podría volver a repetir el por qué se produce la ruptura? ¿Por qué se produce la ruptura? La ruptura se produce porque hay una tracción brusca. Habitualmente el paciente está... Hay una condición de base. Hay un antecedente interesante que los pacientes pueden tener, por ejemplo, estuvieron tomando 1 o 2 semanas antes ciprofloxacina. Las quinolonas, está descrito que podrían llegar a generar o a predisponer rupturas del Aquiles. Miren qué loco, ¿eh? Este paciente está haciendo una actividad física y de repente siente, no es que le pegaron, de repente siente como un piedrazo o una patada en la parte posterior del tobillo. Esa es la clínica clásica. ¿Cuál es la causa? No está determinado, pero sí se sabe que en esa región donde siempre se rompe el Aquiles hay una zona de hipovascularización. El Aquiles no está tan bien vascularizado como a nivel proximal a ese lugar o distal a ese lugar, y entonces esa es una condición como para que se rompa. ¿Es prevenible? Claramente no. Gracias, profe. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Les muestro un caso clínico y los libero. ¿Va a estar acá? Debe estar acá. A ver si me deja. Uy, tarda un montón. Bueno, entonces no les muestro. Profe, ¿Sí? no sé si se escucha bien, pero le quería hacer una pregunta de la materia. La clase de Claro. alimentación parenteral, que no la tuvimos, quería saber si la vamos a tener o si la leemos por nuestra cuenta. La leen por su cuenta. No me acuerdo si tengo el Power o el PDF. No, ya no va a ser dada. Bueno, gracias. ¿Me quieren contar cómo le fue en el campo mientras tanto? Si vieron una gasa, llegaron a ver un paciente, se sintieron agobiados por el COVID y los espacios pequeños. ¿Me quieren contar mientras tanto? De traumato yo no roté por lo menos. Si no le tocó traumato. ¿Vio algún paciente de algo? No todos rotaban por traumato, claramente. No todos rotaron por ojitos, no todos rotaron por otorrino. Eso está más que claro, chicos. El hecho de haber autorizado las prácticas en el medio del río, habiendo empezado la cursada, de hecho las cursadas, los campos se superpusieron con los seminarios, o sea, tengan en cuenta lo atípico de todo esto. Clásicamente, antes de todo esto, a las mañanas iban a los hospitales y a la tarde se daban los teóricos. Todo eso cambió hace 2 años y en el medio de este cuatrimestre se autorizó a que puedan ir al campo, lo cual es muy bueno, pero a la vez ya teníamos programados actividades en seminarios, así que es muy complicado coordinar todo. Y encima, la cantidad de alumnos que podían ir a los campos, así que todo eso era un combo a poder coordinar y es esto lo que salió. Por eso les estoy consultando a ver cómo les fue, si le dieron bolillas, si pudieron saludar a alguien, si pudieron ver aunque sea un paciente. Seguramente estuvieron en espacios estrechos,
que por eso la idea era que fueran pocos. En general los hospitales son espacios estrechos. Después de esta pandemia nos damos cuenta, entre otras cosas, de eso. ¿Alguno me quiere comentar algo puntual que me sume para el futuro, para que yo pueda, En mi para que caso, yo no, yo para fui a... que el equipo pueda hacer algo? No, profe, en mi caso yo fui a Traumato a la Edo y vimos bastantes cosas, pudimos hacer la anamnesis con los pacientes, junto con los médicos, hicimos yeso, hicimos cabestrillos y vimos bastantes Bien. patologías. O sea, vimos de tobillo, de rodilla, de muñeca. Vino una persona Sí. que tuvo que tener una amputación de una de las manos, etcétera, etcétera. La verdad vimos bastantes cosas, por lo menos ahí en el AEDO. Y los médicos Bien. que estaban, la verdad, nos explicaron un montón y nos dejaron hacer la anamnesis junto con ellos, nos ayudaron a hacer las maniobras y demás. Estuvo bueno. Perfecto. ¿El resto tuvo igual suerte? ¿No? ¿Sí? Yo no estuve tampoco en trauma, estuve en cirugía. O sea, igual podemos ver cirugía. Yo no estoy preguntando por traumato solo, ¿eh? Estoy preguntando por la rotación de campo en general. A mí me gustó, sí, estuvimos en la guardia y también nos enseñaron un montón. Nos enseñaron a poner vías, enseñaron a toda la semiología, nos dejaron ver cirugías también. Estuvo muy bueno. Qué bueno. ¿Quién la pasó mal? ¿Me quiere contar alguien quién la pasó mal o que no le sumó para nada y que se la pasaron tomando café? No, profe, la verdad que los días que no había mucho para vernos, por ahí nos enseñaban cosas de las que estábamos viendo y también servía como mini clases y estaba bueno también. Ah, bueno, qué bueno. ¿Nadie la pasó mal? ¿Todos la pasaron bien? No puede ser. ¿Seguro? O sea, nosotros nos enseñaron a hacer lavaje de oído, nos mostraron tapones de cera que parecía que tenían una familia ahí adentro, nos dejaron hacer fondo de ojo también, así que en mi caso estuvo bueno, también en otorrino y oftalmo, así que... Ah, mirá qué bien. Bárbaro. Así que nadie la pasó mal. Esto es una muestra muy extraña. A ver. Ah, pero ¿cuántos alumnos tengo? A ver. Ah, son Sí, re pero profe, poquitos. hacía mucho que no íbamos al Ah, ok. hospital, entonces cualquier cosa que nos mostraran íbamos a estar re contentos. Profe, Cualquier cosa le sumaba. Sí, de eso no hay duda. O sea, sí. el Hospital Bicentenario estuvo muy bueno, la verdad que nos enseñaban un montón de cosas, pero el viaje era muy largo. Yo, por ejemplo, soy de Moreno y era muy largo el viaje. Como la única queja, tal vez. Pero la verdad que en el hospital lo valía todo eso, porque estaba bueno. Ah, sí. En el vice. Sí. Ok, muy bien. Vamos a tenerlo en cuenta. La verdad que con respecto a dónde están ubicados los hospitales, eso en un comienzo era una prioridad y después consideramos que la carga de alumnos aumenta y los hospitales de la zona son siempre los mismos. Así que qué bueno que por más de que estén en Canchaca, le hayan recibido atención. Bien, ¿están viendo mi Power? Sí, profe. No. Ah, ok. A ver si me deja avanzar. Quiero mostrarles un caso clínico y ya los libero. Y no va a ser el tobillo si me deja. Ay, Dios. Cataratarata. A ver acá, acá. Esta imagen. Apago la cámara. Está apagada la cámara. ¿Por qué me dice?
se ve que está cargando? No, se ve fractura de tobillo, imagen AVE y un signo de pregunta. Ya, la Ah. primer diapo, ya. Ah, ok. Yo la avanzo de la quinta. A ver si la carga. En realidad quiero mostrarles la clínica de entre... Ahí, a ver. Avanza. Quiero mostrarles la clínica de un esguince que se merece radiografía y un esguince que no se merece radiografía. Más allá de que la presión social le diga, no me va a hacer aunque sea una radiografía, esta frase es clásico de la traumatología. ¿Cómo? ¿No me va a pedir una resonancia? Y así les puedo contar miles. Pero bueno. Por eso uno tiene que estar muy seguro de la clínica. No carga. Profe, una consulta, ¿fractura de pie lo vamos a ver en la clase o lo vemos de miel directamente? No, fracturas de pie las voy a subir al miel. Vamos. Ahí. ¿Están viendo eso? Sí, se ve la ¿Ven diapo esa 5 imagen de y la hay clínica, dos chicos? tobillos. Sí. Los dos tobillos. La clínica, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense, ambos tobillos consultan por dolor y que se iban caminando y se doblaron el tobillo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Este tobillo, miren, se ve perfecto el borde del maleolo, acá se ven las venitas, cero moretón y cero hinchazón, ¿se entiende? Este tobillo, si tiene un esguince, supongamos que yo digo que tiene dolor a nivel lateral, es un esguince de grado 1. Este tobillo no se merece una radiografía porque no hay, además de que puedo tocar perfectamente el peroné y si no tiene dolor sobre el peroné, no tiene por qué tener nada roto, a nivel óseo me refiero, ¿no? Este tobillo puede tener un esguince grado 3 o una fractura. Es muy difícil que yo le toque sobre el peroné y le duela y que le toque adelante y no le duela. A este tobillo le duele todo. Tiene un edema marca cañón, acá tiene una equimosis. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien. A ver si carga acá. Acá es lo que yo quiero. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el grado 2 y el grado 3? Se puede equivocar y puede decir grado 3 en vez de 2. Puedes decir grado 2, 3 y va a tener que ver con el hinchazón, el moretón. Y la verdad que el dolor, como ustedes saben, es algo muy subjetivo, para lo cual es un dato relativo, ¿sí? Hay pacientes que tienen el tobillo de la imagen de la izquierda y vienen como si estuviesen que se mueren. Y hay pacientes que tienen el tobillo de la derecha y dicen, me molesta para caminar. Entendiendo que el dolor es subjetivo, ¿no? No hay modo que nosotros tengamos para poder medirlo. Así que, en ese sentido, tampoco es terrible. Fíjense que la diferencia en el tratamiento no es que ustedes se equivocan y en consecuencia le están generando un perjuicio. No es lo mismo que se coman un supra desnivel del ST, que clasifiquen a una esguince de tobillo un 2 o un 3, porque no le están generando, a los dos les van a decir que se queden quietos, que se pongan la pata en alto, que le pongan frío, que tomen analgésicos, ¿sí? Recargar para mostrar presentación. A los dos le van a decir que hagan eso, ¿me comprenden? Entonces no es determinante. Bueno, última vez que trato, si no puedo ya los libero. A ver.
No me deja. Bien, tengo que parar de grabar. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de ver? De tener